Hola a todas y a todos. Hoy nos clonamos este bolso de Zara. Es de la temporada 21. Es una monada y esto que estáis viendo en el vídeo es el bolso en la web de Zara, que lo podéis ver ahora mismo. Puedes descargarte los patrones en PDF en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Este es el resultado. El patronaje es igual, pero las telas son diferentes. Entonces, si lo quieres hacer en las mismas telas que he usado yo, también te dejo el enlace. Y si lo quieres hacer en la tela de rayas que ha usado Zara, también te dejo el enlace. ¿Vale? Todo está en la descripción. Comenzamos. Telas. Yo he usado dos de mi tienda. Esta es un popelín de cuadros Vichy, se llama Paula 7, y esta es un Stretch Venus, que es como una loneta finita y es de flores, es súper bonita. Para la que quiera hacerse el bolso con la misma tela de rayas que Zara, la tendré en mi tienda y la llamaré tela de rayas bolso de Zara, por ejemplo. Bueno, he partido ya con los patrones cortados en papel seda. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar la tela con los patrones, cortar ya las telas, las piezas de telas. Y cortarlas y marcarlas. Todas las referencias de uniones entre piezas hay que marcarlas, ¿vale? Entonces, bueno, estáis viendo cómo corto una de ellas, pero ya las tengo todas recortadas. Y ahora para marcar, ¿veis esos rectangulitos que tenemos ahí marcados en el papel seda? Para marcarlos, lo que hago es meter papel de calco sin poner alfileres ni nada que dejan marca, y así con la regla lo voy marcando, la regla y el boli, y queda perfectamente, no mancha. Bueno, pues he hecho este proceso en todas las piezas. Os dejaré todas las piezas bien preparadas con todas las marcas de referencia de uniones entre piezas. Esta, por ejemplo, es la A, que la vamos a recortar tanto en la tela de flores exterior, ¿veis? A, y ese también es A, como la tela de popelín de cuadros del forro, A y A. Y además, que se me olvidó añadirlo, y además aquí viene en entretela, dos de cada. Luego B, la pieza de los laterales, vamos a cortarla igual que A. Dos en pieza de exterior, en tela de exterior, en flores, otras dos en tela de popelín para el forro y otras dos en entretela. Si os habéis fijado, las A son el delantero y el trasero y las B son las laterales. Las piezas C vamos a cortar 4 en entretela y 4 en la tela exterior o la de flores. Para el bolsillo, que es la pieza D y la pieza E, vamos lo que quieras. Yo he usado la tela del forro, tú como quieras. Entonces, de la tela que uses, dos piezas de D y una pieza de E. En una de las piezas de D tienes que marcar el agujerito para la cremallera. Ahora vamos con los tirantes. F1 es el largo y F2 es el corto. Entonces, una pieza del largo en la tela de flores y una pieza del corto en la tela de flores. También. Ahí están. G, que va a ser la parte vertical del lazo, la cortamos en la tela exterior, en la de flores. ¿Veis que he tenido que hacer una unión porque me quedé sin tela y me apañé con eso? H, cortamos 4 unidades en la tela de flores. Y para la pieza I vamos a cortar 2 en la tela de flores y 2 en la tela del forro, que no se ha visto. Esto es lo que me ha sobrado del metro de la tela de flores. Y esto es lo que me ha sobrado del metro de la tela de popelín. Con esto lo que os estoy diciendo es que de la tela exterior compréis más de un metro. Ya tenemos todas las piezas cortadas en tela. Yo me pasé un zigzag sobre las As y las B en la tela de flores. Bueno, vamos a comenzar por las As. Lo primero que empezamos haciendo es cortar por la marca vertical que hay dentro de los rectangulitos. Los rectangulitos van a ser como ojales por los que metamos las piezas C. Entonces, vamos a preparar estos ojales para que queden bien acabados. Esas son las piezas H, que también tienen una raya vertical en el centro. Cortamos la raya vertical, solamente la raya vertical, no las diagonales, ¿vale? Las diagonales luego las ajustamos.
Y esos son como las vistas de los ojales que vamos a hacer en A, ¿vale? Entonces ahora ponemos las piezas H sobre la pieza A. Ahí he puesto una, la fijamos con alfileres, que encaje bien los rectángulos que hay marcados. Y vamos a coser todo el perímetro del rectángulo en las 4 piezas H, vamos, en las 2 piezas A, ¿vale? Ahí hacemos lo mismo. Bueno, pues ya tenemos cosido los 4 rectángulos y ahora lo que hacemos es las diagonales, las cortamos justo hasta llegar a la costura, pero sin cortar la costura, porque lo que vamos a hacer es darle la vuelta igual que si fuesen unas vistas, ¿vale? Bueno, también le corta un poquito de anchura. Y ahora, ¿veis que le damos la vuelta? Pues le damos la vuelta, marcamos la costura así con el dedo y le ponemos un alfiler para pasarlo por la máquina. Un pespunte en todo el perímetro de ese rectángulo. Y ya tenemos como unos ojales con unas vistas para que se vean bien bonitos. Ya están con alfileres y ahora lo que hacemos es coserlos, un pespunte, ¿vale? Ya tenemos el pespunte dado, ¿lo veis? Se ve mejor por detrás, ahí está. En las 2 piezas A. Bueno, pues estos son los botones. Lo primero que hacemos es unir la tela de flores a la entretela con la plancha. Estas piezas C que acabamos de ponerle en la entretela son como los botones que van a ir metidos en los ojales que hemos cortado en A. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es situar los botones en los tirantes y hay que coser hay que coser todo el perímetro de ese rectángulo que hay marcado, ¿vale? Fíjate bien que se ponen en el mismo lado del tirante, los dos que van en cada tirante se ponen en el mismo lado, ¿vale? En los patrones de los tirantes os voy a poner bien dónde va, os voy a marcar dónde va cada pieza C. Y ahora lo que vamos a hacer es coser todo el perímetro del rectángulo, incluso la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque para hacer más costura, ya que estas piezas van a soportar bastante carga. ¿Veis ahí que está cosido tanto el rectángulo como la cruz? ¿Vale? Es como un refuerzo de costura. Una vez cosidas las piezas C sobre los tirantes, doblamos el tirante por la mitad, enfrentamos derecho con derecho y lo preparamos para pasar por la máquina. Vamos a dejar un hueco en el centro de a lo mejor unos 10 centímetros, 12, para darle la vuelta y para meterle la espuma para acolcharlo, ¿vale? Bueno, veis aquí que ya está preparado para coser, ¿veis? Y el centro no le cosemos. Cosemos todo lo que es el borde, menos el centro, en ambos tirantes. Ya lo tenemos cosido, ¿veis? Le damos la vuelta. Ahí está, con los botones, si lo veis, que sobresalen. Y lo que hacemos es colocar los tirantes sobre las piezas as, que son lo que os he dicho, como botones metidos dentro de ojales. Y ahora solamente quedaría coser a máquina ese borde del botón sobre la tela A, sobre la pieza A. ¿Veis? Ese borde. Todos en los 4 botones hay que hacerlo. Se le cose a la pieza A. Aquí ya lo tenemos cosido. No se ve bien, pero ahí están las costuras. ¿Ves? Y ahí sí se ve bien. Y con el agujerito para luego meter la espuma. Y en la otra pieza A igual. Pues vamos con las piezas B. Lo primero que hacemos es unir la tela exterior a la entretela con planchado. Pues nada, ya está ya planchadito. Y lo mismo hacemos con la pieza A. Lo único que aquí, en lugar de hacerlo por el lado de la entretela, lo estoy haciendo por el lado de las flores. Y entonces ahora lo que hacemos es enfrentamos derecho con derecho A y B, ponemos unos alfileres
y vamos a coser ese lateral, esa costura. Esa. Vamos a poner el otro B. Igual. Derecho sobre derecho. Ponemos alfileres. Y vamos a la máquina para coser esa costura y esta. Bueno, pues ya está cosido. Y continuamos añadiendo piezas. Ahora viene el otro A, ¿vale? Igual, derecho con derecho, A sobre B. Ponemos alfileres. Y coseríamos esa costura, ¿vale? Y lo mismo con el otro B. Derecho con derecho, alfileres. Y vamos a la máquina. Ahí para coser esa costura y esa. Bueno, pues ya tenemos todas las costuras cosidas y ahora lo que hacemos es enfrentamos 2 a 2 las costuras en el fondo, ¿vale? Ese es el fondo del bolso. Las enfrentamos. Yo he puesto una para un lado y la otra para el otro, ¿vale? Para que no abulte mucho. Le ponemos unos alfileres y ahora ponemos alfileres en el resto del fondo, porque lo vamos a coser. Bueno, pues una vez puestos, cosemos todo el fondo. Ya está cosido y ahora lo que hacemos es buscar ese triangulito que sale apoyando el bolso sobre uno de los laterales. Con la costura bien centrada marcamos 10 centímetros y le ponemos un alfiler. Hacemos lo mismo con el otro triangulito. Con la costura bien centrada 10 centímetros y vamos a coser por esas marcas que hemos hecho. ¿Veis? Ya lo tenemos cosido. Y eso, con eso lo que hemos hecho es darle un fondo. ¿Veis qué bonito queda? Es igual que el de Zara, ¿eh? Bueno, vamos con el bolsillo. Cogemos las dos piezas D y la pieza E y la cremallera. Entonces, sobre una de las piezas D vamos a colocar la E. Yo antes de empezar a coser he cortado la línea horizontal que hay en el centro del rectángulo, en ambas piezas, en D y en E. Pero es mejor que no lo hagáis. Coséis E sobre D por el borde del rectángulo. Aquí está. Y ahora le damos la vuelta, que esto no se ha grabado, le he dado la vuelta y he cosido un pespunte alrededor. He hecho como unas vistas. Bueno, en ese rectángulo que ya tenemos, fijamos la cremallera con alfileres y vamos a coser otra vez el perímetro de la cremallera. Bueno, pues ya lo tengo cosido, ¿veis? Abre perfectamente. Y ahora derecho contra derecho, las dos piezas D, ponemos unos alfileres y cosemos todo el perímetro, con cuidado de que dejemos la cremallera abierta para darle la vuelta. Ya tenemos cosido todo el perímetro, cortamos las esquinas para que no haga arrugas, le damos la vuelta y ese es nuestro bolsillo que vamos a pegar en la pieza A del forro. Esa es la pieza A, vamos a centrar bien midiendo, colocamos el bolsillo con los alfileres y vamos a pespuntear todo el bolsillo a la pieza A del forro. Y ahora hacemos el mismo proceso que habíamos hecho con el bolso. Colocamos B sobre A, derecho contra derecho, la otra B sobre A, derecho contra derecho, unos alfileres y a la máquina. Bueno, pues estas tres piezas ya están cosidas. Ahora con la cuarta pieza, que es la otra A, con los derechos enfrentados volvemos a poner alfileres y igual con la última costura que falta, A contra B. Y pasamos estas dos costuras por la máquina. Bueno, pues ya está todo, todas las costuras del forro ya están hechas. Y hacemos lo mismo que antes. Ponemos alfileres para coser el fondo, con cuidado de juntar bien las costuras. ¿Veis? Que pongo una para un lado y la otra para el otro. Pero lo que es el centro de la costura está alineado. Bueno, ponemos unos alfileres en el fondo y vamos a dejar un huequecito sin coser para luego darle la vuelta. ¿Veis? Ya está cosido y hemos dejado ese huequecillo sin coser. Cortamos marcamos las líneas para cortar los triangulillos esos. Primero se cosen y luego los cortaremos. ¿Veis? 10 centímetros, igual que la tela de flores. Y vamos a coserlos. Ya los tenemos cosidos
Y este es el resultado del forro. El bolsillo irá en la parte trasera del forro, ¿vale? O sea, en la parte trasera del bolso. Bueno, con las orejetas. Veis que aquí tengo entre tela cosida la tela exterior, luego la tuve que quitar porque no podía darle la vuelta. Entonces lo que hacemos es colocar la tela del exterior sobre la tela del forro, derecho contra derecho, ponemos unos alfileres y vamos a coser, dejando el hueco de abajo libre para darle la vuelta. Aquí ya lo tengo cosido, dado la vuelta, y además le he pasado un pespunte todo el borde para que quedase bonito, ¿eh? Bueno, y ahora centramos, marcamos el centro del bolso, colocamos las orejetas derecho contra derecho, flores contra flores, de manera que la tela de cuadros queda vista hacia afuera, y lo vamos a coser. Ahí ya lo tengo cosido, ¿vale? Ya está. Se me olvidó recortar los triángulos, lo estoy haciendo ahora, tanto en el forro como en el exterior del bolso. Bueno, ya la tenemos. Nuestro bolso del revés, metemos los tirantes para afuera, para adentro, y metemos el forro del derecho dentro del bolso. Y ya cosemos todo lo que es la parte superior, cosemos el exterior con el forro. Uniendo bien las costuras. Bueno, pues ya he puesto los alfileres y vamos a coser todo ese perímetro. Aquí ya lo tenemos cosido. Y le damos la vuelta por el agujerillo que hemos dejado en el fondo del forro. Cuesta porque lleva la entretela, pero se le puede dar la vuelta. Y si no, pues lo haces un poco más grande. Bueno, por ese mismo agujero vamos a meter un poco de espuma. Aquí la espuma es al gusto del consumidor. Yo tampoco metí bastante, pero no me gusta el resultado, luego le quité. Bueno, pues ya tenemos nuestro bolso con la espuma metida, y entonces lo que hacemos ya es cerrar el agujerillo del fondo, porque no le quiero meter más espuma. Pues nada, le colocamos unos alfileres y lo vamos a pasar por la máquina. Ahí ya está, pasado por la máquina con la costura. Vamos con G, que es la pieza vertical del lazo. Lo doblamos por la mitad, enfrentamos derecho contra derecho, ponemos unos alfileres y dejamos los extremos sin coser, unos 5 centímetros por cada extremo. Y esta es J, igual, doblamos por la mitad, ponemos unos alfileres, pero J lo cosemos hasta el final, todo por completo. G, ya lo tenemos cosido, le damos la vuelta, enfrentamos las puntas y unimos las puntas con alfileres, porque lo vamos a coser. ¿Veis? Todo el perímetro de las puntas unido. Pues venga, vamos a coserlo. Ya lo tenemos cosido y simplemente estiras y la costura se mete para adentro. Y ahora rellenamos un poquito con espuma, al gusto del consumidor, como quieras que te quede de esponjoso. Y ese huequecillo que habíamos dejado para darle la vuelta y para meter la espuma, lo cerramos con alfileres y lo cosemos. Vamos a coserlo. Ya lo tenemos cosido. ¿Veis? Bueno, la costura quedará dentro, y esas dos costuras horizontales van a quedar pegadas al bolso, con lo cual no se van a ver. Volvemos a J. No se ha grabado, pero os cuento lo que he hecho. Una vez que le di la vuelta a la tira, lo que hice fue girarla sobre sí misma y le puse un alfiler en el centro. Y ahora lo que estoy haciendo es hacer una prueba. Para eso uno los extremos y la meto en la vertical. Y me parece que ha quedado poco apretado, pues lo volvemos a hacer. Uno los extremos, pero metiendo más uno dentro del otro. Lo he cerrado más, vamos, por así decirlo. Y ahora me gusta el resultado. Entonces vamos a coser eso a la máquina. Ya lo tenemos cosido y lo metemos G dentro de J, o sea, el vertical dentro del horizontal. ¿Ves? Eso lo tenía antes asegurado con un alfiler. Bueno, y ahora lo que hacemos es, con unas puntadas a mano, le damos ya la formita que queda. Unimos las dos piezas y ya queda con el fruncido que queremos. ¿Veis? Ahí ya lo tengo unido, no se ve bien, pero bueno, ¿veis qué bonito ha quedado, que ya le da el fruncido que quería? Vamos a rellenar las tiras de las asas un poquillo.
que el bolso de Zara va un poquillo acolchado, las asas. Poco a poco lo rellenamos con espuma. Nos ayudamos de algo, de algo largo. Yo he cogido una regla. Bueno, pues ya estaría ese asa. Y entonces vamos a cerrar el huequecillo. Pues unos alfileres y lo pasamos por la máquina. Como van a ser 10-12 centímetros, no se va a notar. Pero bueno, todas estas costuras que estoy haciendo de cerrar agujeros también las puedes hacer como costuras invisibles, ¿eh? Ya lo tenemos ahí cerrado y ya solamente nos falta unir el lazo al asa. Y entonces eso lo hacemos con unas puntadas a mano y también nos faltaría poner el broche magnético en las orejetas. Marcamos dónde irán los agujerillos para pasar las patillas del broche. Metemos una de las partes del broche, el trasero, doblamos las patillas, le damos unos golpecillos con el martillo y ya estaría. Ese es nuestro resultado, ese es el bolso. Para los cierres magnéticos, si vas a una mercería, le ponen un embellecedor en la parte trasera. Bueno, pues aquí tenemos el resultado súper bonito, clavado al de Zara en lo que es patrones. Por cierto, los patrones los podéis descargar en mi tienda y el enlace lo tenéis aquí debajo en la descripción. Si queréis la tela igual que la de Zara, también la tenéis en mi tienda, en telatatis.com, telas y patrones online. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartirlo, darme like, suscribiros y seguirnos, que va a haber muchos más proyectos de costura tan guays como este. Bueno, pues nada, un besillo. Hasta el siguiente proyecto de costura.